Vamos a conocer entonces un poquito más sobre esta posta de Yatasto. Es por eso que nos conectamos con Irene Romero, historiadora salteña. Irene, muy buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carolina. Un Acá, gusto. muy bien. Bueno, me alegro. Irene, a ver qué nos podés contar. Primero, la ubicación de la posta de Yatasto y cuáles son sus características. Bueno, así es, está cerca de San José de Metam. Es una antigua finca que pertenecía a la familia Toledo Pimentel y fue una finca que se dedicaba a tareas agrícolas ganaderas, como todas las fincas de esa época. Un lugar que era de paso, todavía quedan restos de esa propiedad. Es una propiedad que en otros tiempos fue grande, ahora está acotada, Ajá. tiene una habitación en la planta alta, es la única habitación que tiene. Como todas las propiedades de por acá son de adobe, con una techumbre obviamente de tejas y tejuelas. Eh, Fue el lugar de encuentro porque era una casa importante para la época y fue el lugar de encuentro de los jefes de ejército que entregaban el mando, Ajá. ubicada, por supuesto, en un lugar clave del Camino Real y importante para que pudieran pernoctar estos generales que venían en un derrotero amplio, caminando por provincias sin tener demasiado lugar de reposo. Sí. Entonces, este era el lugar donde se realizaron interesantes reuniones, donde, por ejemplo, Pueyrredón le entrega el mando a Belgrano, Ujú. después Belgrano le va a entregar el mando a San Martín, que es la fecha que conmemoramos el 20 de enero, como bien se dijo, y el sitio donde después, por ejemplo, Güemes y Belgrano van a encontrarse y van a dialogar y van a poner una pacificación en una relación que supo ser bastante discutida porque Belgrano lo castigó a Güemes. Claro. Entonces también en Yatasto se va a dar el encuentro de estos hombres importantes, que indudablemente es el lugar donde se reorganizaba la prosecución de la campaña emancipadora y un lugar que tiene una significación histórica interesante. Actualmente es un museo Claro, que queda actualmente exhibido. es monumento, ¿no? Sí, es monumento histórico nacional y a la vez también es museo que se puede visitar. Es un paraje muy bonito. Y es una de las propiedades que queda en el interior que están mostrando los restos de lo que fue en su momento una casa mucho más grande, pero por efecto del material tan endeble y por Claro. el paso del tiempo, hay habitaciones que ya no existen, existen solamente sus cimientos. La posta de Yatasto era en su momento un lugar muy importante porque estaba en el Camino Real o estaba cerca del Camino Real. En realidad estaba cerca del Camino Real, pero bueno, estas entradas a las fincas siempre eran una derivación del camino real, es decir, las fincas no están directamente sobre el camino real. Ujú. Siempre hay una entrada, que en este caso es una entrada como de casi 2 kilómetros, en donde podían llegar a guarecerse los transeúntes, y en este caso el lugar especial donde se encontraron muchos hombres importantes de la historia argentina, pero en sí no es que da al camino real, sino que hay una derivación para entrar a las fincas como suele pasar en todo el territorio nacional. Claro. No todas las fincas están al borde de una autopista o de una ruta. Generalmente hay un camino que abre el paso a la profundidad de la casa principal y a su alrededor están los cultivos o están las tierras donde pasa el ganado. Pero Co- es un lugar precioso para visitar. claro, se puede visitar actualmente sin problemas. Sí, perfectamente. No hay ningún problema con hacer la visita. Es Además, es un, muy interesante. es una casona que tiene características muy de la época, ¿no? Un techo a dos aguas, esas son las características un poco arquitectónicas, ¿no? Sí, sí, claro, con un dintel que es de una madera de algarrobo,
con sus puertas, con sus herrajes, con goznes como era en otra época. Es un lugar lindo para visitar, así que es un lugar que yo aconsejaría poder visitar. Y además no queda muy lejos de Metán. Es Eso, cuestión de hacer una simple derivación de la ruta, hacer una ajá, entrada. Además hay una señalización que indica dónde está Yatasto. sí, Así que es interesante. Además, no es la única posta, no habían otras postas en el Arenal, es decir, hay varios lugares donde se podía ir el viandante deteniendo para hacer el cambio de caballo y para descansar, pero indudablemente la posta que pasó a la historia es la de Yatasto. ¿Por qué? Porque es la que recibió a los ejércitos patrios y en el cual se hizo la entrega del mando. Y la entrega importante, por ejemplo, para el 20 de enero es la que hace Belgrano a San Martín, que va a ser la única vez que San Martín tiene presencia en Salta. Y ajá, además muy importante para Salta porque San Martín viene de Buenos Aires junto con Martín Miguel de Güemes. Ellos se pusieron en camino un 14 de diciembre y bueno, la entrega es casi un mes después, un poco más de un mes, el 20 de enero. Y ya viene con Güemes que entiende que es un hombre importante para las campañas, que es un hombre que puede aportar mucho a la defensa de la patria. No olvidemos que Belgrano lo había castigado ujú, y que ese castigo terminó con un Güemes trabajando administrativamente en el ejército en Buenos Aires. Ahora, Güemes es conocido por San Martín en instancia de una visita a la casa de los Escalada. ajá, Recordemos que el papá de Güemes, Gabriel de Güemes Montero, supo tener un grado de amistad interesante, importante, con el suegro de San Martín, con el ajá, padre político, es decir, con Antonio de Escalada, padre de Remedios, a la sazón, esposa de José de San Martín. claro, Entonces el conocimiento viene por ahí, por el padre de Güemes y el padre político de San Martín. Allí lo conoce, entonces San Martín busca que se le releve del castigo ujú, y lo trae a Salta y aquí será donde San Martín lo designe al mando del ejército de vanguardia de Rosario de la Frontera, de una localidad también muy cercana a Metán, son 20 minutos más o menos de Metán a Rosario de la Frontera. ujú, Entonces ahí va a quedar Güemes a cargo de ese ejército de vanguardia que va a impedir el paso de los realistas hacia Tucumán y hacia el sur. Y es también muy relevante porque cuando Güemes vuelve a Salta, ya es un hombre de prestigio. Es un hombre de prestigio obtenido en la primera batalla que se gana frente a los realistas, como es la batalla de Suipacha, que ajá, pasó el 7 de noviembre de 1810. Es decir, Güemes ya era un personaje reconocido por los salteños. Y ese año de 1814 y ese regreso que propicia San Martín, que es el que lo trae sí, y es el que le confía la defensa de todo ese territorio que ahora es Rosario de la Frontera, Metán, esta zona de Yatasto, toda la zona sur de la provincia de Salta, es relevante porque el ejemplo de creación de un ejército de vanguardia va a propiciar que muchas personas de Salta, muchos gauchos del interior, mm, pequeños propietarios, pero con un sentido de liberación, de emancipación, empiezan a crear los escuadrones gauchos. Ahí ajá, nacen los escuadrones gauchos que son tan comunes que los veamos nosotros en nuestro desfile principal del 17 de junio, claro, donde acá se conmemora y se homenajea a nuestro prócer, a nuestro ahora prócer nacional. Entonces, eso es un acto interesante este que propicia San Martín, más allá de un hecho histórico que es que un general le entrega a otro general un ejército, es decir, un cambio de mando, sí, alguien que es relevado, como es Belgrano, que dejaba el mando porque el directorio, perdón, el segundo triunvirato le había conferido
una misión diplomática y debía volver a Buenos Aires para partir a Europa en misión diplomática, Ujú. y San Martín, que se hace cargo de lo que Belgrano está dejando. Al margen de eso, es relevante este hecho porque volvió Güemes. No, no quedó en Buenos Aires, es la persona que lo rescata. Claro, San Martín claro. entiende que es un hombre potente, que es un hombre que va a hacer mucho. Además, hay algo que valora San Martín en Güemes. Em, Güemes conoce todo el territorio. Claro. Calculemos que cuando Belgrano vino a Salta no conocía ni la geografía, ni la idiosincrasia de la gente, eh, no conocía dónde están los ríos, dónde están los caminos, dónde están las montañas. Tuvo que aprender geografía. Y San Martín no tenía tiempo para andar en esos aprendizajes. Mm. ¿Para qué? Si ya estaba Martín Güemes, que conocía perfectamente tanto la provincia de Salta como la de Jujuy. Era un hombre que conocía toda la topografía, todo el relieve y además que conocía a la gente que habita el lugar. Claro. Que, por ejemplo, eso fue uno de los detalles que causó mucho fastidio en la zona alto peruana cuando el ejército porteño en 1810 llega. El porteño no entiende la Mm. idiosincrasia de la zona, de la gente del norte, sus tradiciones, su cultura propia, esta simbiosis que hay entre una religión eh, de raíz nativa y una religión católica. Claro, sí, sí. Entonces, traer a Güemes fue importante porque esta venida de San Martín a Salta para tomar el mando del ejército del norte es clave para la historia salteña y para la emancipación americana. Usted habló sobre un castigo que le había dado Belgrano a Güemes. ¿Se sabe cuál es? ¿Por qué fue la causa? Bueno, sí, por supuesto que se sabe, está Sí, documentado, no es seguro. algo, no es una tradición, no es una leyenda, es Claro. algo que si está en el documento, es que está, es que fue. Bueno, todos sabemos que hay celos en todos los lugares de la vida. Sabemos que hay gente que tiene algún prurito con respecto a lo que el otro hace. En este caso, desde Santiago del Estero, hay un personaje, hay un cabildante que acusa a Güemes de una vida licenciosa. Ajá. ¿Qué quiere decir vida licenciosa? Que tenía alguna relación con una esposa de un soldado del ejército. Sí, Bueno, Güemes era soltero en ese momento claro. y tal vez habría sido algún hombre muy interesante que concitaría los fervores femeninos. Eh, Esto llega a oído de Belgrano Ajá. y Belgrano decide trasladarlo para terminar con este rumor de este supuesto amorío, que puede haber existido o no, de eso ya no queda documentación. Claro. De lo que sí queda documentación es que Belgrano imparte la orden terminante de que marche con el ejército a Santiago del Estero primero y luego pase a Buenos Aires. Ujú. Incluso sugiere que se lo destine a la banda oriental. Esto pasa en 1812. Recordemos que lo que ahora llamamos Uruguay, o en esa época la banda oriental, era perteneciente a nuestro territorio. Después, Sí, bueno, sí. la emancipación de Uruguay se da tiempo posterior, pero hasta ese momento era nuestro territorio. Y Belgrano sugiere que se lo destine a la banda oriental, es decir, lo manda al punto más remoto de nuestra geografía. Claro. Y de todos modos queda en Buenos Aires, queda haciendo una tarea administrativa contable, que aquí está el otro rasgo interesante del prócer salteño. Martín Güemes tenía conocimiento de contabilidad. No olvidemos que su padre fue tesorero y Ujú. por tal motivo es un tesorero que le enseña a su hijo todo lo que es la registración contable. Es decir, una tarea de lo que ahí haría un contador público nacional. Claro. Incluso quedan en nuestro archivo histórico
una cantidad de libros que son de puño y letra de Martín Miguel de Güemes, y esto se ha comprobado con peritos de Poder Judicial, ¿no? Para comprobar si es que la grafía corresponde. Y bueno, por eso es la tarea que realiza en Buenos Aires, tarea administrativa contable. Incluso él en su momento pide que se lo mande al Potosí para hacer trabajo contable en aquellos lugares. Esto no se da, Ujú. se va a dar solamente el retorno con San San Martín, que Martín. entiende que ya para castigo era suficiente y que más que estar sentado en un escritorio, era más bien útil cuidando la frontera del Rosario, de lo que ahora es Rosario de la frontera del Rosario se le llamaba, Ujú. y esto hace que lo traiga. Así que el 20 de enero para la historia de la emancipación no es una fecha común y corriente, es una fecha muy interesante, porque este regreso de Güemes se da a partir de que San Martín lo trae. Claro. Em, Martín de Güemes también estuvo en la posta de Yatasto. ¿Estuvo permanente ahí o solamente de paso? Bueno, en realidad, cuando Martín Güemes vuelve con San Martín, no es que está en la posta de Yatasto, es designado a cuidar toda esa zona, pero no es que establece cuartel general en Yatasto. Ajá. Yatasto no fue cuartel general, fue sencillamente una casa particular que se presta para que dos personas puedan hacer este traspaso en un lugar medianamente honroso y que no se haga en medio de un campo. De hecho, que en algún lugar había que firmar los documentos y bueno, esta familia presta gentilmente eh, su propiedad, como que por allí alguien puede prestar la propiedad para que se haga alguna actividad de carácter estatal, S- como una s- escuela que hoy por hoy puede ser el lugar donde el gobernador reciba a los vecinos, supongamos que un Claro, intendente se encuentre en en un centro municipal. En ese momento no hay otra cosa más que esta posta, que esta casa particular que la familia generosamente cede para hospedaje de estos personajes que llegan y que se haga el acto y que haya un escritorio donde apoyar los papeles y poder firmar, claro. estampar la firma. Eso es todo. ¿Se conoce algún otro encuentro o reunión realizado allí en la posta de Yatasto? Después de esta entrega no hay registro de grandes acontecimientos. No hay no hay en esta medida. Claro. Que inexorablemente algunos personajes habrán llegado, habrán sido hospedados, sí, pero que tenga un valor histórico de por sí, Ujú. eh, este creo que es el último gran acontecimiento de enorme relevancia para esa casa. Que sí, de hecho, que recibía gente, bueno, viandantes que se hospedan de un cierto rango, sí, porque no olvidemos que en otros tiempos no existía ninguna posada, ningún Claro. hotel, ningún mesón, y bueno, la gente prestaba generosamente sus casas, como también algunas haciendas fueron lugares donde se prestaron para el adiestramiento de las tropas. De hecho, que hay muchas propiedades dentro de la geografía nacional que sí recibieron a ciertos generales, a ciertas jerarquías militares en las cuales se hospedaron y muchas veces los campos servían para práctica militar o para entrenamiento o para prestar eh, la batalla, a prestar al ejército para organizar la batalla. Acá también cerca de la Universidad Católica tenemos una propiedad que se llama Castañares, ahora finca, que en su momento también fue el lugar donde las tropas de Belgrano acamparon durante la noche del 19 de febrero y desde allí se reorganiza la tropa y al Ujú. día siguiente se encamina el ejército de Belgrano para librar la batalla de Salta, que es un hecho histórico que lo vamos a celebrar en poco tiempo, en 18 días más,
que es la gran batalla que tenemos para conmemorar los salteños. Y bueno, la familia Saravia, propietaria de ese inmueble, es la que lo aloja a Belgrano, aloja a la tropa, y bueno, es el lugar donde hay que dormir, poder comer, poder higienizarse, poder descansar para luego dirigirse al día siguiente a la acción de la gran batalla de Salta que nosotros conmemoramos como gran batalla dentro de nuestra campaña emancipadora. Claro. Así que siempre hubieron propiedades, nada más que algunas tienen mayor envergadura, otras menos, algunas se recuerdan más, algunas se Ujú. mantienen como edificios históricos, otras tal vez habrán quedado reducidas a nada, pero hay muchos lugares en toda nuestra geografía que están recordando hechos interesantes de esta etapa de la historia argentina. Irene, acá algunas consultas que me llegan al mensajero preguntan a cuántos kilómetros queda la posta de Yatasto de Salta capital. Y deben haber unos 170 kilómetros más o menos, Bien, para los deben ser aquellos más que o menos. quieran llegar. Son 2 horas de viaje desde Salta capital, aproximadamente. Bien. Bueno, eso depende también de la velocidad que uno le imprima al vehículo, ¿no? Deberían ser aproximadamente 2 horas. Bien, acá hasta nos están llegando fotos compartiendo de la posta de Yatasto, así que están muy contentos los televidentes y oyentes de Radio María por esta anécdota histórica. Ya para ir finalizando, Irene, vamos a recordar que la posta de Yatasto es un monumento nacional y que se puede visitar para aquellos que Sí, quieran sí, llegarse. sí, sí, el que se quiera llegar, el que viene llegando a Salta o el que está yéndose para la zona sur, es cuestión de tener atención, de ver dónde está el cartel y entrar por ese camino y llegarse. Un lugar muy bonito, así que es recomendable la visita para un sitio que realmente marca acontecimientos de relevancia en una etapa épica para la historia argentina, es decir, toda esta etapa de emancipación indudablemente es una etapa épica, es la Seguro. historia grande, marca la época más de mayor sentimiento, porque se está luchando por la libertad, se está luchando Ujú. por lo supremo, por el valor supremo que puede tener un hombre, como es la libertad. Así que es interesante visitar el sitio, yo lo recomiendo. Bueno, hay muchos sitios para visitar en Salta muy interesantes y que tienen notable valor histórico, pero ese me parece esencial. Bueno, Irene, te agradecemos por esta comunicación y bueno, por contarnos un poco sobre todo lo que aconteció en esta posta de Yatasto. Muchísimas gracias. ¿Eh? Gracias a ustedes.